Vamos a hacer magia, vamos a sacar una botella. 3, 2, 1. Vamos a volverla a dejar nuevamente en el escaparate. 3, 2, 1. Ya, dejémosla ahí. Bueno, les cuento que estoy en un municipio que está haciendo un calor infernal, el cual no debería estar haciendo acá. En este momento me encuentro en Cota, Cundinamarca. Normalmente es un municipio que debería tener una temperatura aproximadamente de unos 12, 13 grados centígrados, y en este momento el counter o la temperatura está marcando 22 grados centígrados. ¿Qué estoy haciendo acá? Les voy a mostrar un lugar que precisamente nos va a calmar un poco la sed para mostrarles a todos ustedes. Nuevamente, bienvenidos. El día de hoy lo que les voy a mostrar a ustedes es algo que para mí me parece único y que a ustedes también les va a agradar. Vamos a ir en este momento y les voy a mostrar el museo, uno de los museos más grandes que hay en Latinoamérica, de una colección impresionante de Coca-Cola. Así que acompáñenme nuevamente en esta aventura. Bueno, como pueden ver, aquí en este lado queda la vía principal y nos vamos a dirigir por esta vía hasta el lugar que les voy a mostrar. Acabamos de llegar aquí como tal al museo. Vamos a entrar, más que un museo también es un restaurante, entonces vamos a solicitar el permiso directamente con las personas que están adentro para que nos permitan realizar el video. Aquí les muestro la carta aquí del Museo de Coca-Cola, lo que ustedes pueden consumir con sus precios. Recomendaciones: no pueden traer mascotas acá, no les permiten, y solo pago en efectivo. Ya nos permitieron el ingreso a este maravilloso lugar. Está genial todo lo que estoy viendo aquí en este momento. Les voy a comenzar a dar un tour por este lugar para que ustedes puedan también apreciar lo que yo voy a ver en este momento. Voy a tratar de comentarles cosas puntuales. Aquí veo bastantes artículos que pues precisamente alguna vez también yo en la vida los pude observar. Voy a ver qué encuentro acá para poderles mostrar a ustedes. Aquí comienzo con una serie de relojes de Coca-Cola. Mira, aquí ahí me gustó mucho este reloj. Es un reloj despertador. Ese reloj por lo menos debe tener por lo menos mínimo por ahí unos 50 años como tal. Acabo también de encontrar con esta maravilla de canastas de gaseosas de Coca-Colas en miniatura. Si no estoy mal, como pueden observar, en esta botella dice Italia 90. Italia 90 precisamente fue el mundial de fútbol, y en conmemoración a esa época sacaron este tipo de botellitas con ese tipo de canastas. Aquí hay unas botellas un poco más pequeñas, pero sí son un poquito más antiguas. Deben tener también por lo menos alrededor de unos 50 años. Estas por lo menos ya tienen aproximadamente unos 35 años, pero se ve genial todo este lugar. Pues la mayoría de gaseosas venía anteriormente a las tapas plásticas, venían en tapitas de aluminio como las que muestran acá. Wow, esta tapa tiene aproximadamente unos 34 años, del Mundial de Italia 90, como lo que estábamos viendo ahorita, las botellitas de Coca-Cola pequeñas que les estaba mostrando anteriormente. Esta era la tapa que utilizaban las gaseosas grandes, para que ustedes también pues sepan, ese tipo de gaseosas, la Coca-Cola también venía en vidrio, y también venía en vidrio grande como tal. Aquí estoy viendo un póster de la Coca-Cola. Me parece genial también, me parece muy bonito. Es el oso polar, pero este oso tiene una Coca-Cola antigua, aproximadamente creo que los años por ahí 30 o 40. No sé si sea algo que mandaron a hacer, pero nunca había visto un póster con el oso de Coca-Cola de tanto tiempo atrás. Llegué aquí a la vitrina de los ositos de Coca-Cola. Uno de los emblemas de la Navidad de Coca-Cola, eran 3 emblemas de Navidad en Coca-Cola. Uno eran los osos, que precisamente hicieron un buen marketing emocional en televisión y en prensa, porque todo el mundo quería un osito de estos, un osito de peluche. Los otros 2, Papá Noel y los camiones de Coca-Cola, que son los emblemas, como les vuelvo a repetir, de la Navidad de Coca-Cola. Una de las cosas que más me encanta es jugar ajedrez, y nunca he visto un ajedrez de Coca-Cola, y veo que hay 2, uno hecho con tapas y con aluminio,
y el otro hecho con las botellas. Este era otro tipo de marketing de Coca-Cola. Aquí como tal tenemos un bolso, y esto es más años 80. Una lámpara como tal de mesa, un canguro, que más puedo apreciar acá. No, los bolsos era lo genial. Unas gafas para ver, no sé si películas o como tal álbumes o fotografías en 3D. Me imagino que estas, como son de cartón, pueden ser de los años 70, 80 o comienzos de los 90. Un equipo de sonido de Coca-Cola completo. Otro artículo genial que me acabo de encontrar es esta, una cabina telefónica, en la cual pues no solo muestra como tal la cabina telefónica de Coca-Cola, sino también están pegadas las monedas que uno podía utilizar para hacer una llamada aquí en Colombia. Está la moneda de $1, la moneda de $2 por la parte del frente y por el reverso, y está también la moneda de $5, que era lo que se utilizaba para hacer esas llamadas. O sea que esta cabina telefónica aproximadamente debió ser de los años 70. Otra colección que me estoy encontrando acá, algo de hace como por lo menos unos 25 años, un Dixman de Coca-Cola y una cámara. No es una cámara digital como tal, ¿no? Esta era una cámara que utilizaba otro tipo de rollo, por decirlo así, específico. Ve, me encuentro aquí con un radio también. La mayoría de estos son radios. Este es un bafle, lo que estamos viendo acá en este lado. O sea, pero me imagino que no es para conexiones Wi-Fi, o sí, no, sí, parece que sí, son enchufes modernos. Aquí están los radios y ya traen como tal las pantallas digitales en la parte superior, o sea que estos sí pueden ser mucho más modernos. Creo que me acabo de encontrar con la colección más antigua de botellas de Coca-Cola en miniatura. La primera botella que tenemos acá informa que es del año 1894. Viene la segunda botella, que es del año 1900. Como ustedes pueden ver, ese era el logotipo de Coca-Cola en ese entonces. Después comenzaron a ponerle unas curvas. Está gordita esta botella, del año 1916. Después en 1923 ya comenzó a coger forma la Coca-Cola, y actualmente ya como las conocemos en el año 1957, y casi desde el año 1996 hasta acá tiene esta forma como tal la botella de Coca-Cola. El restaurante no solo tiene esto como si fuera un museo, sino también vende algunos artículos acá de Coca-Cola geniales. Mire, carritos en miniatura, 20.000 pesos. Yo les voy poniendo las cantidades en dólares para que la gente pueda también, si quieren en algún momento venir a comprar alguna botella de la colección de Coca-Cola, aquí están disponibles. 60.000 pesos vale la caja de Coca-Cola de botellas vacías. Ahora sí nos disponemos a almorzar en este sitio. Mire lo que me acabo de pedir. Una super hamburguesa que me estoy comiendo en este momento. Una hamburguesa muy colombiana. No la pedí con pan, la pedí con arepa por lado y lado. Y está súper deliciosa. Ya en un momento les sigo mostrando parte de este museo. Continuando aquí dentro del establecimiento, me acabo de encontrar con un lindo álbum de fotografías de los años 60, como publicidad que tenía Coca-Cola en ese periodo de tiempo, cuando salía como tal en las revistas. Me gusta mucho el eslogan de esa época de los años 60, decía: cuando se hace una pausa, Coca-Cola refresca mejor. Esa era la publicidad, ese era el eslogan para los años 60. Yo escasamente me alcanzo a acordar de los eslogans que pues utilizamos en la época, que era Enjoy Coca-Cola, como disfruta Coca-Cola y siempre Coca-Cola, en inglés que era Always Coca-Cola. Pero este álbum está genial. El mejor póster que me pude haber encontrado aquí en este establecimiento. Veo aquí una antigua cabina telefónica que dentro de un balón conmemorativo a Brasil, menos que Brasil del año 2014. Hay un teléfono adentro, hay una lámpara de Coca-Cola, pero eso me imagino que eso sí es una lámpara. Vea, eso es lo que les estaba diciendo, las botellas grandes venían en vidrio, ¿no? También viene un teléfono y teléfonos antiguos también de Coca-Cola, como los que pueden ver allá en el fondo.
Me acabo de encontrar también con otra colección muy bonita de carros antiguos, pero bastante antiguos. Me imagino que fueron a escala la representación de los primeros vehículos de Coca-Cola que comenzaron a transportar como tal bebidas. Me imagino que puede ser que en los Estados Unidos o en Inglaterra. Este me imagino que debe ser la representación más antigua de un vehículo de Coca-Cola. Aquí ya pues unos vehículos más modernos, creo que los años 40, ese estilo de vehículo Ford, no sé qué marca serán los vehículos, yo aquí estoy especulando, pero más que todo utilizaban como tal ese tipo de marcas vehiculares en los Estados Unidos, los camiones que transportaban no solo Coca-Cola sino varios tipos de productos. En los años 90 también Coca-Cola sacó una serie de colección de productos que se llamaban los Yelloco. Creo que, si no estoy mal, el primer lanzamiento que se hizo de este tipo de productos fue en México, ¿no? Creo que es así. Si ustedes gustan corregirme aquí abajo en los comentarios, pues por favor les pido ese gran favor también para que ustedes me colaboren ayudándole a informar a la gente sobre la historia de Coca-Cola. Mire, me gusta mucho, encontré este llavero, esto es de los años 90, vemos aquí unos encendedores, relojes, mira, me encanta este encendedor, vean este encendedor tan bacano, destapadores, aquí una navaja, un dispensador de Coca-Cola que veo acá también, hecho miniatura, los ositos, los camiones, los ositos, un robot de Coca-Cola, no sé de qué año será ese robot, unas botellas conmemorativas de los dibujos de las banderas de varios países. Estas botellas pertenecieron como tal al Mundial del 2014 en Brasil. Aquí les muestro los carros de Coca-Cola navideños donde van los ositos como tal. Excelente, muy bonito. Vemos también el tren de Coca-Cola que está aquí abajo. Exhorto a todo el mundo para que venga a este sitio, al Museo de Coca-Cola, el cual se encuentra en la ciudad de Cota, ubicado en el departamento de Cundinamarca. También las personas que vienen del extranjero, es fácil llegar a este sitio, queda aproximadamente a unos 30 minutos de la ciudad principal, que es Bogotá. De todas maneras, pues les agradezco a todos ustedes nuevamente por haber visto el video. Por favor, regálenme un like, un me gusta para que me sigan. Todos los comentarios son bienvenidos, los pueden poner aquí debajo de la descripción. A todos ustedes muchísimas gracias, una buena tarde y como siempre, chao chao.